El Señor nos permite, hermanos, este próximo año, como decía Edwin, alcanzar la meta que Él tiene para nosotros. Esta reflexión que está en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 a 15, es una reflexión que nuestro hermano Máximo Vargas nos compartió en enero del 2017. Y como hice hace 2 años, tomé una reflexión de él y quiero volverla a exponer. Es un tributo a lo que el Señor hizo y la bendición que el Señor trajo a través del ministerio del Señor, a través de la vida de mi hermano Máximo, que estuvo predicando este mensaje y que es apropiado y adecuado para comenzar un año. Dice así, hermanos, Filipenses capítulo 3. Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y les dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, no pretendo yo mismo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Señor, te bendecimos esta tarde, Señor. Agradecemos tu presencia, tus cuidados, tu provisión a lo largo de este año, Señor. Porque nos acompañaste en medio de la crisis, en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, y también nos acompañaste en medio de los logros, en medio de las victorias, en medio de los avances, en medio de la culminación de proyectos en nuestra vida, Señor. También ahí te reconocemos como nuestro Dios y el que nos provee todo lo necesario para la vida, Padre. Ahora que este mensaje también sea una provisión que nos ayude para navegar este año 2026, Señor. Asidos a ti, fuertemente asidos a tu palabra y en una comunión estrecha contigo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, como muchos del Nuevo Testamento, hablan de la idea de perseverar, de mejorar, de sobreponernos a las caídas, de crecer espiritualmente, de ensanchar nuestras tiendas, de extender nuestra influencia sobre otros y en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Esta idea de crecimiento está arraigada en la creación de Dios. Esta idea de perseverancia está arraigado en el espíritu humano, que siempre busca mejorar, lograr mayores cosas y perseverar en medio de la adversidad y aún lograr proezas admirables. E irremediablemente pensamos en esta idea de perseverar cuando iniciamos una nueva etapa de la vida o iniciamos un nuevo periodo en el calendario como este año. Y pensamos en que le quedan pocos días, le quedan pocas horas a este año y pensamos en las posibilidades que hay en el próximo año. Y es necesario que el creyente piense en el próximo año siempre en relación con las metas espirituales que se puede plantear, con los objetivos espirituales que se puede plantear, con los compromisos espirituales que podemos hacer con Dios. Cuando hacemos un compromiso con Dios y le verbalizamos a Dios un compromiso, eso se llama un voto. Estamos dedicando algo y nos estamos comprometiendo con Dios. Esto es bueno porque es una consecuencia de lealtad, es una consecuencia de fidelidad, es una consecuencia de que confiamos en Dios como para comprometernos con Él. Y cuando Dios hace un compromiso con nosotros, eso se llama una promesa.
Y por experiencia sabemos que Dios es cumplidor de todas y cada una de las promesas que ha hecho a su nación Israel, al hombre mismo como Adán y Eva, y también a cada persona de la creación, y especialmente para los creyentes. Él está esperando el momento correcto en su voluntad para cumplir sus promesas. Entonces nosotros tenemos que considerar el siguiente paso en nuestra vida espiritual. Y mire, en varios pasajes, el Espíritu Santo al escribir el Nuevo Testamento planteó esta meta de perseverar y mejorar y avanzar como una carrera deportiva. Porque en aquellos tiempos, así como en nuestros tiempos, ya había una afición, ya había una admiración para los y para las atletas que perseveraban y se esforzaban y se preparaban y entrenaban y corrían con diligencia una carrera. Entonces, en varias ocasiones utiliza Pablo o el escritor de Hebreos también, utiliza esta metáfora de un corredor, de alguien que se dedica y está comprometido con lograr un objetivo. Y a este pasaje que acabo de leer, hay varios pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Hebreos 12, hermanos. Vean ustedes qué paralelismo hay con el otro pasaje. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es más fácil ver lo paralelo que son estos pasajes si los ponemos uno al lado del otro. En este caso, uno Filipenses 3 y abajo puse Hebreos 12. Vamos a ver que tienen tres partes estos dos pasajes que más o menos corresponden, tienen equivalencia en cuanto a las ideas que expresa. Por ejemplo, Filipenses que leímos dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hermanos, esta es una buena práctica al comenzar un año. Hay muchas cosas que podemos y debemos olvidarnos del año anterior y no transportarlos como un recuerdo que nos nubla, un recuerdo que nos castiga, un recuerdo que nos afecta en nuestro funcionamiento para una nueva época. Bueno, esta idea de olvidando ciertamente lo que queda atrás también está replicado en Hebreos cuando nos dice que nos despojemos de todo aquello que es un lastre, de todo aquello que es un peso, y también que nos despojemos del pecado que nos está asediando, que nos está afectando en nuestro funcionamiento y en nuestra vida espiritual. Así que se transporta esta idea, olvidando lo que queda atrás y despojándonos del peso y del pecado que nos asedia. La segunda idea, que también es paralela en estos pasajes, es esta idea de extenderme, de alcanzar y de avanzar, de crecer, de no quedarme estático en el mismo lugar. Dice Filipenses, extendiéndome a lo que está delante. Y el tiempo nos guía en este proceso, es el proceso del tiempo, extenderse hacia el siguiente segundo, extenderse hacia el siguiente minuto, hora, semana. Y ahora nos extendemos hacia el siguiente año. Así que nosotros estemos en una silla de ruedas, estemos en cama como está ahorita mi mamá con resfrío y mi hija también. No importa la situación en la que estemos aquí, tenemos la capacidad de extendernos hacia adelante. Y ese es el deseo que tenemos delante de Dios. Señor, muéstranos y danos la fuerza para extendernos hacia lo que hay delante, prosiguiendo a la meta. La idea que nos dice Hebreos 12 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ideas asociadas porque es natural en la creación avanzar, progresar, no quedarnos igual. Y creo que cada creyente debe de interiorizar esto y pensar, el año que entra no puedo quedarme con la misma estatura espiritual que fui este año. Tengo que crecer, tengo que perseverar, porque me dice la palabra que tengo que llegar hasta la estatura espiritual de Jesucristo. Esa es la meta que el Señor tiene para nosotros. Claro que dice que la tenemos que correr con paciencia, ¿verdad? No quemándonos en los primeros 400 metros.
no dándolo todo el primer mes y después olvidándonos de estos objetivos, de estas metas. La tercer similitud de estos pasajes paralelos es que la meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es Cristo, pero también Él es el camino y también es el que nos va animando y es el electrolito que nos va haciendo que nos recuperemos. Él lo es todo en nuestra vida. Dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que sí, nos extendemos hacia adelante, pero vamos en pos de Cristo. Vamos aprendiendo de Él, vamos siguiendo a nuestro Maestro. El verbo valioso de este pasaje, hermanos, de Filipenses 3, el verbo que si quieres no memorices este pasaje, ¿verdad? Tienes la opción de no memorizarlo, pero no olvides este verbo que se repite 2 veces. Ay, creo que ni lo vas a poder ver aquí, pero dice, sino que prosigo. Este verbo es el importante de este pasaje. El Señor nos está invitando a proseguir, a avanzar, a continuar, no a claudicar, no a quedarnos estacionados, no a quedarnos estancados, no a quedarnos paralizados. No es que yo ya no puedo aprender, no es que yo ya no puedo hacer más, sino que nos dice prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo fui mismo alcanzado. Y vuelve a decir en el versículo 14, por si no lo hubiéramos captado en el 12, dice, prosigo a la meta. Pablo está diciendo que él, siendo un anciano, habiendo cometido terribles errores en su vida, errores que le costaron la vida a muchos inocentes cristianos, que él mandó juzgar, que él mandó ejecutar, no importa, dice, prosigo a la meta, sin importar mi pasado, prosigo a la meta, sin importar mis errores, prosigo a la meta. Eso es lo que el Señor quiere en la vida de sus hijos. Sin importar las circunstancias que pasaron, Él quiere que prosigan y avancen a la meta. Y este pasaje, hermanos, debe de inspirarnos a plantearnos objetivos espirituales, propósitos espirituales para este 2026. En 1876 había un inventor, un hombre de negocios llamado Thomas Edison. Creo que ustedes lo han oído mencionarlo a él. Tiene varios inventos muy importantes, pero en 1876 tenía un taller como el doble de este auditorio, y la mayoría del taller estaba dedicado a hacer pruebas sobre diferentes materiales para una batería. Él decía que toda la distribución eléctrica de una ciudad debería ser corriente directa que estuviera almacenada en baterías. En Europa había otro señor que se llamaba Tesla que decía, no necesitas baterías, tienes que transmitir la corriente de una manera alterna. Bueno, es otra historia, pero en 1876 este hombre Edison tuvo un descuido y se le incendió el taller. El 90% de los experimentos, de todas las pruebas, de los materiales que tenían ahí, se quemaron. Y cuando fue a ver el lugar, las cenizas de lo que quedó, que se había quedado el 90%, se acercó también su hijo, iba su hijo con él, y el hijo iba muy triste porque decía, mi papá no se va a sobreponer de esta pérdida. Todo lo que estuvo trabajando los últimos años se perdió. Pero Thomas Edison, al contemplar las cenizas y ver que todos sus experimentos sobre baterías se habían quemado, dijo, ¿sabes qué, hijo? Qué bueno que se quemaron todos los errores que cometí durante estos años, porque ahora puedo empezar de una manera diferente. Con el 10% que quedó de mi taller, ahí voy a seguir trabajando. Y el Señor le dio una dirección diferente. Bueno, su ingenio le dio una dirección diferente para continuar. De tal manera que en 1877 diseñó el fonógrafo. Hermanos, si hoy ustedes, jóvenes, si ustedes escuchan Spotify hoy, es porque este señor en 1877 diseñó el fonógrafo, que comenzó con esta capacidad de almacenar sonidos, de almacenar audios para reproducirse después a través de un medio que eran los discos.
Yo no sé si en 2025 se te quemó el taller, hermano. Probablemente se te quemó un taller y habías cometido muchos errores en el taller. Bueno, el Señor nos da la oportunidad, en este momento a nosotros que estamos aquí nos da la salud, el propósito, la intención de comenzar un año nuevo y de subordinarnos a su voluntad y a sus designios para nuestra vida, de tal manera que yo puedo verbalizar y decir en el 2026, Señor, yo quiero, en base a lo que dice tu palabra y lo que he estudiado, Señor, yo quiero, y yo te sugiero 3 cosas que propongas en tu vida para este 2026. La primera cosa que proponemos, porque al decir proponemos, recuerda que estoy usando un bosquejo de mi hermano Máximo. Por eso también transporto lo que hace 9 años nos dijo, que te proponemos estos objetivos espirituales en tu vida. El primero de ellos es que quieras conocer más a Cristo. Que una de las búsquedas intencionales y específicas de tu vida sea tener un mayor conocimiento de la persona de Cristo, de conocer mejor su carácter, de conocer la mentalidad de Cristo, de entender por qué siendo un hombre tan capaz, tan sabio, por qué dependía de Dios, por qué dependía del Padre para cada decisión, de entender por qué tenía una fuente inagotable de compasión para con las personas. ¿Por qué su impulso no era el de apedrear a una persona que había transgredido la ley? ¿Por qué su impulso más bien era acercarse y preguntarle, ¿cómo estás? ¿De qué te acusan? Podemos llegar a este conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, no nos referimos a conocer de Cristo, porque para conocer de Cristo lo podemos hacer a través de inscribirnos en un instituto, una escuela bíblica, un seminario, lo cual es bueno hacer. Pero de lo que estoy hablando es conocer a la persona de Cristo. Conocer a la persona de Cristo, como dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo nos daba esta instrucción de que aprendiéramos de Jesucristo de tal manera que sus palabras estuvieran en nuestra mente, sus palabras las pudiéramos citar cuando fuera necesario, su ejemplo lo pudiéramos imitar cuando estamos en el momento del enojo, cuando estamos en el momento de la tristeza, cuando estamos en el momento de la necesidad o el problema de salud, que podamos imitar al Señor Jesucristo. Que aprendamos de Él a amar sacrificialmente. Que si nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros vecinos notan una acción nuestra, que sea resultado de que aprendimos de Cristo cómo amar sacrificialmente. Y ese es un propósito legítimo de cada creyente, hermano. Y conocerle a Él más equivale a pasar más tiempo con Él, como nos decía Edwin, ¿verdad? Conociendo las Escrituras, conociéndole en oración, pero también conociéndole juntos en la experiencia de aprender juntos, conociéndole en la experiencia de alabarle juntos al congregarnos, aprendiendo de la experiencia de otros creyentes y aprendiendo cómo su carácter se va manifestando en mí en la medida que yo se lo permito y decido por fe imitar el ejemplo de Jesucristo. Ayer en la tarde platicaba con el hermano Alcides y le compartía esto mismo que yo les dije. Hermano, vimos varias tormentas simultáneas que se acercaban a la familia, a nuestra vida, pero el Señor nos dio buena navegación El Señor hizo lo complicado a medida que nos acercamos a esas crisis, lo hizo sencillo. Lo fue haciendo manejable, de manera que siempre pudimos estar confiando en Él y el Señor fue dando la solución a las cosas.
Conocer a Jesucristo significa que sabemos que Él es nuestro abogado, que nos puede perdonar por nuestras fallas y nos puede transformar y puede continuar construyendo santidad en nuestra vida. A medida que lo conocemos, confiamos más en este proceso de Dios para perdonarnos y santificarnos en todo. Pero para esto, dice el pasaje de Filipenses 3, hay que olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante. Qué bueno que se quemaron en ese taller todos los errores que habíamos cometido. Quizá íbamos por mal rumbo. Qué bueno que se quemaron, porque ahora el Señor nos permite comenzar de nuevo. No te preocupes si hubo alguna pérdida en este año 2025. El Señor de lo poquito y de la nada puede construir mucho más abundantemente de lo que tenías. Así que, hermanos, prosigue a la meta, conociéndole a Él. Porque esa es la meta, el supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús para conocerle a Él. Yo te animo a que sea tu meta principal del próximo año y que cada semana te recuerdes esta meta y te impongas la tarea. ¿Cómo puedo esta semana conocer más al Señor Jesús? Bueno, Edwin me acaba de invitar a un tiempo de oración durante la semana. Bueno, voy a ver, tal vez pueda ir un día, tal vez pueda ir 2, tal vez pueda ir los 5, y ahí voy a buscar en qué manera puedo crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero cada semana tenemos que revisitar estos objetivos. Hermanos, muchos objetivos que nos planteamos de año nuevo se diluyen, se eliminan, nos decepcionamos porque no podemos darle continuidad y no los revisitamos continuamente. Pero tenemos esta comunidad, esta congregación, que nos apoyamos mutuamente y nos podemos estar recordando esta meta de crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. También el 2026 le puedo decir al Señor: Señor, quiero estar en tus planes, quiero conocerte mejor, porque eso me va a permitir estar viviendo dentro de tus planes. Es decir, aferrarme a aquello por lo cual el Señor se aferró a mí mismo. Es interesante esta analogía. Dice que el Señor Jesús nos asió, nos tomó, nos rescató. Quizá estábamos en curso de choque, a punto de perdernos, y Él nos sujetó. Él nos atrajo hacia Él. Pero eso fue con una meta, para que nosotros nos pudiéramos asir de aquello por lo cual Él nos rescató. Es decir, encontrar un propósito en la vida. Uno de los libros cristianos de más venta en todo el mundo, aún en culturas como la China, en Japón y en Asia, es un libro que se llama precisamente así: Una vida con propósito. Porque el Señor realmente nos quiere dar un propósito y Él tiene un plan y tiene diseñadas acciones y oportunidades para nuestra vida. Hermanos, cuando el Señor nos alcanza y ocurren varias cosas. Cuando digo que el Señor nos alcanza, es que el Señor nos da conciencia de que lo necesitamos a Él, de que estamos destinados a una condenación eterna y nos damos cuenta que necesitamos un salvavidas, alguien que nos rescate. Y esa es la belleza del Evangelio, que te dice cuál es el problema tan grande que tienes y al mismo tiempo inmediatamente te ofrece la solución. Pero el Señor Jesucristo ya pagó por ti en la cruz y venció al pecado y venció a la muerte y venció al enemigo, y Él te quiere perdonar y darte vida, una vida nueva en Él. Él te quiere asir. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús: y el que a mí viene, no le echo fuera. El que yo tomo, ya no lo suelto. Y hermanos, una meta del creyente debe ser buscar la voluntad de Dios y asirse de ella. Encontrar esa voluntad de Dios para tu vida. Ahora,
Es importante que entendamos que la voluntad de Dios tiene dos aspectos. Hay una voluntad de Dios que es directiva. Por ejemplo, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. La voluntad de Dios dirige el destino de la creación, de la vida de los hombres y de la humanidad. Esa es la voluntad directiva de Dios. Déjeme le doy unos ejemplos muy breves. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la voluntad directiva de Dios era proveer lo que necesitaban, y su voluntad directiva era proveerles el maná que caía del cielo cada mañana, cada madrugada. Y llovían estas hojuelas, y ellos las recogían y las comían, y era el alimento nutritivo y necesario que ellos tenían. ¿Por qué? Porque la voluntad directiva de Dios proveyó para esa necesidad. Pero ¿qué pasó a las pocas semanas? El pueblo de Israel dijo, ay, como que ya me cansó este sabor de este alimento. Como que es monótono, le falta sazón al maná. Le falta un sabor fuerte, le falta, no sé, algo le falta al maná. Señor, ¿nos podrías mandar codornices? Señor, ¿nos podrías mandar algo de carne? Entonces la voluntad permisiva de Dios entró en acción y les mandó codornices. No era lo que Dios tenía originalmente destinado para ellos, porque lo que tenía destinado por directiva de Dios era el maná. Pero permitió, por su misericordia y por petición de ellos, que recibieran las codornices. Pasó lo mismo cuando Israel como nación vio que sus vecinos todos tenían reyes, y tenían palacios, y tenían una corte, y el rey era una figura impresionante, era admirado por sus súbditos, y le dijeron a Israel, a Dios, Señor, queremos un rey como las naciones. La voluntad directiva de Dios es que Israel no tuviera rey. Él era su Dios. Le podían consultar a él cualquier cosa. Él podía gobernar a su pueblo de Israel. No necesitaban rey. La voluntad directiva de Dios es que fueran gobernados por Dios. Pero como Israel quiso rey, la voluntad permisiva de Dios les permitió tener rey. Él les dijo, bueno, solo que les va a cobrar impuestos, va a tomar a sus hijos y a sus hijas como siervas y concubinas. A veces va a tener mal juicio y va a tomar malas decisiones, va a ser abusón con ustedes, se va a enseñorear de ustedes, pero si ustedes quieren rey, mi voluntad permisiva lo permite. Hermanos, pero el creyente no quiere vivir en la voluntad permisiva de Dios. El creyente quiere vivir en la voluntad directiva de Dios. Señor, si tú me rescataste y si tú me asiste y si tú me sujetaste, ¿para qué fue, Señor? Muéstrame tu voluntad directiva. Porque yo decidí ser ingeniero industrial, decidí trabajar en la mina, en la maquila, en tal, o ser comerciante. Eso lo decidí yo bajo tu voluntad permisiva. Pero ¿qué dice tu voluntad directiva? ¿Qué querías tú para mi vida? Por eso tenemos que conocer a Jesucristo. Esta es una cuestión muy personal, hermanos. Yo no puedo decirte a ti cuál es la voluntad directiva de Dios para tu vida. Ni puedo juzgar si lo que has hecho con la voluntad permisiva de Dios es bueno o es malo. Es algo personal. Quizá alguien decide estudiar medicina dentro de la voluntad permisiva de Dios, pero la voluntad directiva de Dios es que se vaya de misionero a Somalia. Sería bueno que esa persona descubriera cuál es la voluntad directiva de Dios. O puede ser al revés, una persona en la voluntad permisiva de Dios decidió ser misionero e irse a Somalia. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios era que tuviera un negocio aquí en Chihuahua y así sirviera los propósitos de Dios? Puede funcionar de ambas formas, ¿verdad? Por eso lo tienes que descubrir tú mismo, hermano. Por eso tu relación con Cristo te debe llevar a conocer cuáles son los planes del Señor, encontrar aquello por lo cual fui asido por el Señor. Pongo como buen ejemplo a Eunice, que Eunice es dentista,
pero sin embargo, pues no se va a quedar ahí. Eunice sigue explorando posibilidades, ha pensado, ¿qué tal si sirvo al Señor como dentista? O quizá puedo ser empresaria o puedo hacer otra cosa. Pienso que el caso de Eunice nos muestra a una persona que está buscando cuál es la voluntad directiva de Dios. ¿Dices amén, Eunice? Muy bien, muy bien. Perdón, no te avisé que te iba a utilizar de ejemplo. Último propósito espiritual, hermano, que podemos hacer es proclamar a Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Es vital para la iglesia y es una consecuencia natural de los dos primeros propósitos. Cuando conocemos más a Cristo y estamos en los planes de Cristo y conocemos la voluntad directiva de Dios, invariablemente vamos a compartir este tesoro que hemos encontrado. Proclamar a Cristo significa anunciar las virtudes de Cristo a otras personas. ¿Quiénes son otras personas? Todas las personas que están a nuestro alrededor. Lejanas, cercanas, conocidas, desconocidas, amigos, conocidos, no tan amigos. Si se puede, algún que otro enemigo. Pero tengo que aclarar esto. Los primeros dos propósitos que tú puedes tener y que te estamos sugiriendo para este año, conocer más a Cristo y estar en los planes de Cristo, estos dos propósitos se van a dar dentro de una esfera de seguridad muy hermosa. Tu comunión con Cristo, tu vida de oración, tu vida de estudio bíblico, el compañerismo en la iglesia, el aprendizaje aquí en la iglesia o en la célula o con el grupo de varones, mujeres, es un ambiente muy seguro y muy grato. Pero este tercer propósito, proclamar a Cristo, no es seguro, hermano. Es en un ambiente hostil y adverso. De hecho, la palabra dice que es una guerra, que es una confrontación. Proclamar a Cristo es adentrarte en el terreno, en el territorio del enemigo. Y no es un enemigo que fácilmente se deja robar o se deja arrebatar las cosas. Así que este propósito es un propósito para el que te tienes que preparar. No puedes adentrarte en terreno enemigo sin estar preparado para confrontarlo. La gran noticia de que si tú tomas este propósito y te adentras en territorio enemigo, en el territorio de Satanás, que domina este mundo, que domina todos los sistemas de pensamiento económicos de este mundo, la gran ventaja es que el Señor en la cruz del Calvario ya los derrotó de antemano. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y cuando resucitó al tercer día, demostró que había tenido poder para vencer el pecado, la esclavitud del pecado, la muerte y a Satanás en todos sus diseños y sus esquemas. Y entonces nuestra labor no es ir a derrotar a un imperio, no es derrotar a un principado o a un dominio espiritual. Nuestra meta es anunciar a aquel que ya derrotó eso, aquel que ya tuvo la victoria. O sea que nosotros tenemos que prepararnos para hacer este anuncio. ¿Sabes qué? El mundo y tu vida, te das cuenta que falta algo, que hay algo que constantemente te lleva a fallar, a equivocarte, a tomar las peores decisiones. Bueno, sabes que hay una respuesta y hay una solución en Cristo Jesús. Porque Él derrotó aquello que el hombre no puede derrotar con su fuerza de voluntad, ni siquiera con ese gran motor que es el amor. No podemos derrotar esos enemigos, pero el Señor Jesucristo sí lo hizo, hermanos. Le dijo Pablo a los filipenses en el capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Es un combate, mantener mi fe, acrecentar mi fe y compartir mi fe. Es un combate con aquel que tiene dominio sobre este mundo. Pero hermanos, si me pongo este propósito espiritual de proclamar a Cristo, tengo que estar preparado. Afortunadamente la preparación es sencilla. Y la preparación más importante, hermanos, es esta. Que cada mañana, al comenzar el día, tú te dirijas a Dios y le digas: Señor, que el día de hoy cruza mi camino con una persona que ya está sensible a conocer de ti. El Señor ya está trabajando ahorita con cientos de miles de personas en su espíritu, en su corazón. Les está trayendo conciencia de la necesidad de Dios. Hay otras que no, ¿verdad? Hay otras que por más que nos crucemos en su camino y les hablemos, van a pensar que estamos locos. Pero el Señor, esa es una realidad, ya está obrando en las personas que están a tu alrededor. Cada mañana tú pídele al Señor que te ponga en el camino y que puedas tener un momento con esa persona que el Señor ya está trabajando en su alma, en su espíritu. Le está dando conciencia de la necesidad de Cristo. Y entonces va a ser súper fácil compartir el Evangelio. Creo que este fue mi caso, ¿verdad? El Señor me encontró en un momento en el que yo ya había bajado las barreras, ya había bajado las defensas. Ya estaba considerando que había un mundo espiritual, y en ese momento llegó el Evangelio de Dios a mi vida. Pero eso, hermano, no es nada complicada esa preparación. Es solamente que tú tengas en tu agenda, en tu diario de oración, en tu cuaderno de oración de notas, cada mañana pedirle al Señor que me propicie los encuentros en los cuales yo voy a compartir. Y la segunda tarea, la segunda parte de la preparación, es que tú sepas estos versículos, que son 5 o 7 máximo, que te permiten compartir el Evangelio. Súper sencillos. Si mi esposa pudo aprender y delante de un público recitar 2 capítulos del Evangelio, creo que todos podemos aprender 5 o 6 versículos que nos facilitan todo, porque ya no serán mis palabras, ya no será mi juicio, ya no será mi experiencia, sino que voy a compartir la palabra de Dios, que es poderosa. Y es más, yo te animo a que pruebes el poder de la palabra de Dios, para que veas qué diferente es decir: es que Dios ha cambiado mi vida, a que digas un versículo. Es que Dios me ha bendecido y me ha transformado. Sí, el testimonio es bueno, pero que la persona no creyente escuche la palabra de Dios. No sé si te ha pasado y si has observado la expresión de las personas cuando tú les dices un versículo de memoria. Inmediatamente su atención, algo como que en su oído se afina, y como que están escuchando algo que no tiene que ver con todo lo que han escuchado en su vida. Cuando están en contacto con la palabra de Dios, créeme, pasa algo diferente. Por eso es importante que en tu preparación no solo sea pedirle al Señor que te agende los encuentros del día para compartir tu fe, sino que sepas qué decir de la palabra de Dios. Y es muy sencillo, son 3 o 5 versículos que hablan de la necesidad del hombre por causa del pecado y de la solución que hay provista a través de Jesucristo. Proclamar a Cristo es consecuencia de entender los planes de Dios y es consecuencia de conocer más a Dios. Ojalá tú quieras, hermanos, poner en tu cuaderno, en tu mente, alguna versión de estos propósitos, de estos votos que le haces al Señor. Y que nos pidamos cuentas unos a otros. Hermano, ¿cómo vas con tus propósitos? ¿Qué propósito espiritual le hiciste? Vamos preguntándonos esto esta semana de oración. Que lleguemos a una conclusión. Probablemente todos coincidamos en algunos de estos. Estos propósitos son importantes, hermanos, para nuestra vida, porque el tiempo se acaba. Este año se nos fue vertiginosamente. Te puedo decir lo mismo de mi vida. Se han ido vertiginosamente estos 58 años.
Pero es importante en este momento decir, no importa si me queda medio año, si me queda medio mes, si me quedan 10 años, quiero conocer más a Cristo, quiero conocer cuáles son los planes de Cristo para mi vida y quiero ser obediente proclamando a Cristo con mi vida a cada momento. Oremos. Padre, te bendecimos esta tarde, Señor. Gracias por la oportunidad de llegar al borde de este año, al extremo, al final de este año, Señor, y tener la bendición de recibir un año nuevo en el calendario, Padre. Queremos tomar esta oportunidad para comprometernos contigo, Señor. Reconocer que tenemos que planear cosas en nuestra vida, tenemos que, en correspondencia a la fidelidad que te tenemos, a la lealtad que te tenemos, a la fe que tenemos en ti, podemos comprometernos a cosas porque sé que tú nos quieres bendecir a través de esos compromisos. Señor, tú conoces los corazones de mis hermanos, las necesidades, los temores, la situación personal, Señor. Tú eres el Dios soberano de todos nosotros. Tú puedes actuar y bendecir nuestras vidas. Permítenos tener claridad sobre la necesidad de definir metas, objetivos espirituales que gobiernen nuestra vida y que podamos alinear todos los demás objetivos que son buenos en nuestra vida, los podamos alinear con estos objetivos espirituales, Señor. Porque tú así bendecirás aún más nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Gracias, hermano.